Mi nombre es Remedios Michel Rosas Villavicencio, soy del grupo del 302 Vespertino. Hoy les voy a hablar de la visión de los vencidos. Nos habla de lo que pasó poco antes de la llegada de los españoles a tierras mexicanas y cuando llegan a ella. Presenta varios testimonios del modo como los indios nahuas vieron e interpretaron esta llegada. Se encuentra dividida por 16 capítulos, para ser exactas son 16. La visión de los vencidos, escrito por Miguel León Portilla, es un libro de texto literario que nos habla acerca de lo sucedido antes de que fuera la llegada de los españoles a México y su transcurso a lo largo de este tiempo. El libro está dividido en 12 capítulos. Cada uno de ellos explica lo que ocurría en ese entonces, testimonios, historia y concepto. Es un libro dirigido para todo público, pero es más señalado para lectores que tienen cierto interés en la historia de México. A lo largo de este texto les voy a dar un resumen de los puntos más interesantes o destacados de cada capítulo. En el capítulo 1, Presagios de la venida de los españoles, se redactan los presagios y advertencias de los mexicas respecto a la venida de los españoles a tierras de México. A todo esto se le dio una interpretación religiosa o de creencias de ese entonces. O cuando uno de esos ejemplos puede ser cuando el ave con el espejo en la cabeza fue llevada a Moctezuma. En el suceso él vio a unos hombres que llevaban a otros hombres como si fueran animales. Estos aspectos fueron de alta importancia para el pueblo señalado como advertencias de algo malo que iba a ocurrir. En este caso, ese. El capítulo 2, Primeras noticias de la llegada de los españoles, habla de cómo llegaron las noticias a Moctezuma, de lo que supuso que tenían ya planeado los españoles para conquistar México y su llegada al país, tales que causaron mucho temor para el pueblo mexica. Fue ordenado a los sabios que dijeran si había señales de guerra, las señales de guerra venidas del dios Quetzalcóatl, quien podría regresar a reclamar y protestar su tierra. Moctezuma mandó a los mensajeros, a ver qué era lo que en realidad trataban los españoles, para que fuera comunicado y se tomaran las precauciones. Ellos no le dieron una respuesta, y él los mandó a encerrar porque quería saber si habría guerra aún. Hombre del pueblo que sí vio algo. Le dijo que en el mar había unas torres grandísimas con gente extraña, que no tenían aspectos de la raza, es decir, eran de piel caucásica, barba larga, cabello largo y armas. En el capítulo 3, las idas y venidas de los mensajeros. Lo que causó la suposición de Moctezuma fue que para comprobar eso, convocó a sus principales y más confiables mensajeros para que ellos fueran a las orillas del mar donde estaban los españoles, pensando que se trataba de Quetzalcóatl. Los hombres sin miedo abordaron pequeñas lanchas para conducirse hasta las torres. Cuando llegaron, mostrajaron jade y oro, como obsequio para que en parte se retiraran, y por creer que era Quetzalcóatl. Sin embargo, causó lo contrario de lo que se esperaba. Solo intimidaron a los mensajeros, en especial Cortés, para que fueran viendo cuáles eran sus reales intenciones. Les pusieron hierro en los pies, cuello y manos. Disparó un cañón, el cual los desmayó. Al despertar, los mexicas argumentaron que no buscaban guerra, sino saludarlos y llevarles un regalo. Su respuesta fue que estaba en el entendido de que los mexicanos eran duros y difíciles. Mandó una avanzada para que les llevara presentes, obras de arte decoradas en oro y las cosas más hermosas que tenían para ofrecer a los españoles. Cortés las tomó. Antes de que se fueran, hizo sonar los cañones como muestra de lo que les esperaba a los indígenas y luego los dejó ir.
Los indígenas contaron lo que vieron a Moctezuma, hombres blancos, barbudos, cubiertos de armaduras, con caballos, cañones y otros armamentos desconocidos para los indígenas. Moctezuma se puso dubitativo, nervioso, confuso, y empezó a imaginarse el peor de los escenarios para su pueblo. De ahí tomó la decisión de que Cortés entrara y fuera recibido como un dios. Conforme Cortés avanzaba a México Tenochtitlan, iban saliendo al paso de los príncipes de los pueblos y los llenaban de oro y atenciones. Cuando llegaron a México Tenochtitlan, Moctezuma los recibió como el dios que habían esperado sus ancestros durante mucho tiempo para entregarles el reino que ahora cuidaba de él. Los españoles, a través de Moctezuma, daban las órdenes de que lo querían, mientras el pueblo los entendía, pero los españoles querían el reino y reinar. Todo cambió en la fiesta de Toxtlal, que se celebraba en el Templo Mayor, cuando los españoles decidieron matar a todos los guerreros, mujeres y niños. Una vez que estuvieron dentro del templo, mientras los indígenas celebraban y bailaban, Pedro Alvarado, conocido como el Sol por su color de piel, dio la orden de que cerraran todas las salidas y diera inicio a la matanza. Cuando iniciaron los asesinatos, los indígenas que estaban afuera del templo se dieron cuenta y a un solo grito inició la guerra contra los españoles. Moctezuma quedó rebasado por las circunstancias. Mientras los indígenas celebraban y bailaban, Pedro Alvarado, conocido como el Sol por su color de piel, dio la orden de que cerraran todas las salidas y diera inicio a la matanza. Cuando iniciaron los asesinatos, los indígenas que estaban afuera del templo se dieron cuenta y a un solo grito inició la guerra contra los españoles. Moctezuma quedó rebasado por las circunstancias y los guerreros indígenas dieron inicio a la guerra sin él. Desconocieron a Moctezuma como su rey. Empezaron la batalla. En ese momento comprendieron que Cortés no era un dios, sino un conquistador de carne y hueso que venía por el oro. En la batalla cuerpo a cuerpo, los españoles junto a los aliados quedaron dentro del templo, rodeados por los indígenas. Los mantuvieron cercados por varios días, y ahí pudo haber cambiado la historia. Pero los españoles, con el apoyo de los tlaxcaltecas, de Malitzin y de otros aliados, pudieron romper el cerco y salir huyendo. La guerra continúa hasta que los españoles y sus aliados cercaron a los indígenas, los dejaron dentro de Tenochtitlan, taparon las salidas y los dejaron morir de hambre y sed. A los indígenas que iban saliendo de sus guaridas los iban matando. Al fin, Cuauhtémoc, el nuevo rey de los indígenas, se entregó. Lo obligaron a que entregara el oro y después lo mataron. Así se escribió la historia, según la visión de los vencidos. La importancia de la obra viene de la presentación. La visión de los vencidos ha marcado el inicio de una nueva forma de historiografía cuyo propósito central es mostrar la perspectiva y la imagen del otro. No es extraño, por lo tanto, que este libro concebido y estructurado por Miguel León Portilla haya sido inspiración de otros. Esta obra, en la que hablan quienes contemplaron el enfrentamiento con los hombres de Castilla, ha sido traducida ya en muchas otras lenguas, como el inglés, francés, alemán, italiano, polaco, sueco, húngaro, sebo, croata, hebreo, japonés, catalán y portugués.